Amén. Y en esta porción de la palabra del Señor que tenemos, ¿cierto?, aquí, que es una carta que probablemente muchas veces hemos leído o hemos escuchado predicar en una o en otra parte, o la hemos estudiado en la escuela dominical, ¿verdad?, más de alguna vez. Y es una carta que tiene, hermano, una importancia en la Biblia, una importancia en la Escritura, que fue escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que él no conocía personalmente, o que no había fundado él, sino que conocía a algunos hermanos, algunas personas que pertenecían, que eran miembros de aquella iglesia, y sin embargo les instruye de una manera extensa, le da una instrucción muy grande, hermano, acerca de lo que en el fondo, hermano, significa el Evangelio. Y hace, como decía, una explicación tan profunda, tan extensa acerca de lo que es el Evangelio, y lo va aplicando, hermano, a diferentes cosas en nuestra vida, y va aplicando el Evangelio a nuestros corazones. El significado que tiene el ser cristiano es el ser hijo de Dios. Últimamente hay algunas personas que tienen algunos problemas con algunos términos, con decirse o llamarse tal o cual cosa, porque generalmente a uno, cuando uno dice soy esto, entonces viene uno y le dice, tú eres de los que eso, ¿cierto? Entonces muchas veces tenemos algunos problemas, ¿cierto?, con los términos, pero hermano, el Señor nos ayude y nos dé de su gracia. Fíjese, cuando el Evangelio comenzó, si nosotros vemos el Nuevo Testamento, vemos la palabra del Señor, aquellos que seguían al Señor Jesucristo, en la Biblia les llama discípulos, ¿verdad? Los discípulos. Pero obviamente los discípulos de Jesús no eran los únicos discípulos que existían. Discípulo significa aprendiz, ¿verdad? Ahora, estos discípulos más tarde, cuando el Señor envía el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y comienza, digámoslo así, desde el punto de vista humano, comienza la iglesia, y se ve que la iglesia comienza a desarrollarse y comienza a crecer. La palabra del Señor por ahí nos dice de que a ellos les llamaban los del camino, ¿verdad? Y más tarde, cuando la iglesia estaba en una ciudad asiria que se llamaba Antioquía, dice que por primera vez los llamaron cristianos. Pero todos estos, hermanos, todos estos nombres, tanto los del camino como cristianos, eran sobrenombres, eran apodos. Bendito sea el nombre del Señor. Algunos, ¿cierto?, a modo de burla. En el caso de la palabra cristiano, que nosotros usamos tanto el día de hoy, era un apodo que ellos les decían, que es como decirle, ustedes son los cristos chiquititos, son los cristitos. Ustedes siguen a Cristo, entonces ustedes son los cristitos. Y eso significa literalmente la palabra cristiano. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Entonces, hermano, hoy en día nosotros usamos, para diferenciarnos de algún otro grupo, ¿cierto?, usamos la palabra evangélico. Bendito sea el nombre del Señor. Cristiano, evangélico. Pero creo, hermano, que la palabra que más nos debe vincular, ¿cierto?, a Dios, es el hecho de que nosotros, por misericordia, somos hijos de Dios. Y que sí, hermano, un hijo de Dios no puede sino ser seguidor de Cristo. El Hijo de Dios es hijo de Dios porque el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Él entregó su ser completamente para que nosotros, ¿cierto?, viniéramos a ser parte del pueblo del pacto, viniéramos a ser parte de la familia de Dios y viniéramos a ser hechos, como dice Juan 1:12, hijos de Dios. Dice que el Señor a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Por lo tanto, hermano, cuando nosotros decimos soy evangélico, es una manera de explicar, ¿verdad?, a la gente qué tipo de confesión nosotros tenemos, ¿cierto?, en qué cosas más o menos nosotros creemos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando decimos somos creyentes,
es por supuesto una palabra que sí, nosotros somos creyentes, pero por supuesto que creyente es una palabra muy amplia que puede significar ser creyente en muchas otras cosas, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando decimos cristianos, hay quien puede decir, bueno, hay tanta gente que son cristianos y son los de aquí, los de allá y los de más allá, ¿cierto? Pero cuando decimos somos hijos de Dios, estamos dando testimonio de una obra que el Espíritu de Dios ha hecho en nosotros. Hemos sido, dice, adoptados hijos suyos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una relación, ¿cierto?, diferente. Por supuesto que podemos llamarnos evangélicos, podemos llamarnos creyentes, podemos llamarnos discípulos, podemos llamarnos cristianos. Todo eso somos, pero principalmente hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Y en lo que se llama, ¿cierto?, el cristianismo, la palabra del Señor nos habla del cristianismo como una vida nueva. El cristianismo es una vida nueva. No es algo, hermano, que se inventa, no es una religión que una persona hace, o no es, hermano, algo que una persona señala, ¿cierto?, como algo que hacer, sino que el cristianismo es una vida nueva implantada por la semilla del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Bendito es el nombre del Señor. Cuando llega el Señor Jesucristo al corazón del hombre, cambia inmediatamente y se transforma el ser humano y pasa de muerte a vida. Bendito es el nombre del Señor. Pasa de muerte a vida. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, los versículos que leímos en Romanos 14, versículos 7 y 8, dice que ninguno de nosotros vive. Recién decíamos, ¿cierto?, que el hombre había pasado de muerte a vida. ¿Y cómo es esta vida? Dice que ninguno de nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor, ya no vive para sí. Es decir, no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para autocomplacernos. No vivimos para nuestra propia autosatisfacción, no vivimos para nuestra autorrealización, sino, dice, ninguno vive para sí y ninguno muere para sí. Muchas personas piensan en la muerte, ¿cierto?, como el momento en que van a dejar su legado también, ¿cierto? Y el momento en que de ahí en adelante, ¿cómo van a ser recordados? Me acuerdo que alguna vez vi por ahí un video donde se le preguntaba esto a algunos pastores. Y nos decían, a mí me gustaría ser recordado, porque decían, ¿qué le gustaría que dijera su lápida? Que predicó el Evangelio, ¿cierto? Uno decía, otro decía que vivió para el Señor. Y siempre hay uno que rompe el hielo y un pastor dijo, que dijera, les dije que estaba enfermo. El Señor nos bendiga. Generalmente, ¿cierto?, pensamos en la muerte como vamos a ser recordados después, o qué va a pasar, ¿cierto?, con nuestra familia, o qué va a pasar con la gente que dejamos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos ayude. Pero aquí dice que ninguno de nosotros, dice, ni vive para sí, ni muere para sí. Es decir, nosotros ni siquiera morimos para dejar un legado. Ni siquiera morimos para dejar nuestro nombre en la memoria de las personas. Ni para dejar una huella, como antes se decía, ¿cierto? Se decía mucho, tienes que dejar una huella. Por cierto que nosotros dejamos una huella de por sí, pero dice aquí la Escritura que nuestra vida y aún nuestra muerte deben ser enteramente entregados a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga y nos dé Él de su gracia. Y luego el versículo 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y podemos empezar a aplicar esto a algunas cosas que hay entre medio, ¿cierto? Ya que dice, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor vivimos, podemos decir algunas cosas que pueden pasar entre medio, ¿cierto? Si tengo plata, para el Señor sea. Amén. Si no tengo plata, para el Señor también sea, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Si estoy sano, gloria a Dios. Si estoy enfermo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo, hermano, tan difícil de comprender, pero es lo que se encuentra entre medio de estas dos palabras. Para el Señor vivimos y para el Señor morimos.
Y sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Bendito sea el nombre del Señor. En toda circunstancia, el cristiano vive en Cristo. Hermano, cuando una persona no ha entendido esto en su corazón, no ha tenido esta transformación en la mente, muchas veces las circunstancias de la vida, la enfermedad, el estado económico, el trabajo, no trabajo, el bienestar, la salud física, la salud mental, todas estas cosas, hermano, tienden a nosotros a o bien a acercarnos o bien a apartarnos de Dios, según como estemos. Y el gozo y la alegría, ¿cierto?, se mueven así según como estamos. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo natural en el ser humano. Como que la gente empieza como a sonreír cuando se acerca el fin de mes y le van a pagar, ¿cierto? Es algo natural, como que empieza a tener más confianza. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando ya va en la quincena es el más miserable. Porque tenemos esa tendencia como a dirigirnos, a guiarnos por las circunstancias. Pero cuando el Señor está en nuestra vida y entendemos que sea que vivamos o que sea que muramos, del Señor somos, entendemos que el gozo del Espíritu Santo de Dios no puede depender de esas cosas. No puede depender de nuestra situación económica, no puede depender de nuestro estado de salud, no puede depender, hermano, de ninguna cosa temporal que ocurra. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto eternidad en nuestros corazones. Bendito es el nombre del Señor. Él ha puesto eternidad en nuestros corazones. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos una proyección eterna que va mucho más allá de las circunstancias de este mundo y de las cosas que pasan. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Este versículo, hermano, está instalado en un contexto en que algunas personas, algunos hermanos estaban discutiendo por ciertas libertades. Algunas personas querían que otros hermanos se comportaran de esta manera y otros hermanos decían, pero si yo soy libre en el Señor y yo puedo hacer ciertas cosas. Y estos versículos están diciendo, ustedes ya no se pertenecen a ustedes mismos, sino que le pertenecen al Señor. Y sea cualquier cosa que ustedes vivan y sea cualquier cosa que hagan, siempre tengan en mente que es para el Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Si hay algo que yo quiero hacer, si hay alguna cosa que yo tengo libertad para hacer, sin embargo, eso va de alguna manera a perjudicar el Evangelio o va a hacer que una persona tal vez no entienda el Evangelio o se confunda, yo prefiero dejarlo para mí. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Prefiero, ¿cierto?, no ser, como dice el Señor Jesucristo, no ser piedra de tropiezo para otro, ¿verdad? En ese contexto está esta palabra, ¿cierto? Dice, sea que vivamos, sea que muramos, del Señor somos. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Bendito sea el nombre del Señor. Y esta tiene que ser, hermano, el principal foco de nuestra vida espiritual. Este es el principio básico. ¿Por qué? Porque muchas veces uno trata de preguntar y a veces ¿cuánta gente no se ha preguntado? ¿Yo puedo hacer esto si soy cristiano? ¿Un cristiano puede ir a tal parte? Y hay muchas cosas que en la Biblia, en la Escritura no aparecen. Tenemos libertad, Dios nos ha dado libertad, una libertad de conciencia y una libertad cristiana. El Señor nos ha concedido esas cosas. Pero cuando mi libertad puede perjudicar la fe de otro, entonces hay un valor más importante que la libertad, que es el amor al otro. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si a un cristiano que está recién comenzando en la cosa del Señor le parece mal que yo haga tal cosa, entonces yo me resguardo. ¿Para qué? Para que él no se confunda y no caiga. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Es en este contexto en que están estas palabras. Entonces, hermano, como decía, el cristianismo es un camino de fe, es una vida verdadera y que no se trata de estoy dentro de la norma, cumplo tal cosa o hago aquí y hago allá.
o cumplo con un listado de cosas que hacer, sino, hermano, que se trata de una vida entregada al Señor, una vida entregada a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, como decía, estos versículos componen la mayor esperanza del cristiano. El Hijo de Dios tiene esta esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Que si nosotros vamos a morir, la muerte, hermano, para nosotros no es algo negativo. La muerte es algo positivo. Porque la muerte significa mi encuentro con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, ¿cierto? Mejor, es más necesario, dice, quedarme aquí por causa de la iglesia, por causa de ustedes, dice. Yo tengo que enseñar, tengo que predicar, tengo que corregir, tengo que instruir, tengo que edificar la iglesia, edificarla en el sentido espiritual, porque ellos no hacían templos, hermano, en aquellos momentos, sino que se reunían en casa solamente. Entonces, siempre que habla de edificación, está hablando de edificación espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, es más necesario que yo quede aquí, dice, pero es mucho mejor estar con Cristo. Y dice, estoy puesto en estrecho. O sea, Pablo está diciendo, ¿qué es mejor? ¿Quedarme vivo o morirme? Y dice, es mejor morirme. Bendito sea el nombre del Señor, porque morir significa que voy a estar para siempre con el Señor en su presencia. Vaya esto, hermano, para aquellos que le temen a la muerte. Vaya esto para aquellos que le temen a la muerte. Un cristiano, un hijo de Dios, el significado de la muerte es un paso a la vida eterna y a la presencia misma de Dios en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ahora, estas palabras que dice el apóstol Pablo y el tono con que las dice es muy diferente con el tono con que las dice Elías, ¿cierto? ¿Se acuerda usted que Elías le dice, el Señor dice, basta ya, por favor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres? Hay una gran diferencia, ¿cierto?, entre lo que dice Elías al Señor, que según algunos esto es producto de a lo mejor algún tipo de depresión profunda que estaba sufriendo. Bendito sea el nombre del Señor. A las palabras del apóstol Pablo que dice, yo quisiera estar ya con el Señor y por eso que partir de esta vida para mí es mejor en ese sentido. Pero es más necesario quedarme, dice, por causa de vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos entender la vida de esta manera. De esta manera. Que hay una necesidad por la cual nosotros estamos vivos hoy. Tenemos hijos que cuidar, tenemos hijos a quienes enseñar el Evangelio, tenemos personas amadas por quienes orar, a quienes ayudar, personas que a lo mejor aún no conocemos, a quienes les tenemos que mostrar a Cristo. Tenemos una misión y tenemos un propósito en esta vida. Nuestra vida nunca es en vano. Nuestra vida nunca es en vano. Ningún día de su vida es de balde. Sino que nuestra vida es para honrar al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. No a nosotros. Muchas veces, hermano, pasan los días en los cuales, hermano, nosotros vivimos para nosotros mismos. Vamos al trabajo, hacemos lo que tenemos que hacer, volvemos. Pero muchas veces, hermano, el problema está en la mente y en el corazón, porque nosotros estamos pensando, por ejemplo, en que al trabajo vamos únicamente, ¿cierto?, a ganarnos el sustento, ¿verdad? Pero alguna vez escuché también a un pastor que decía, en vez de poner la alarma, ¿cierto?, del celular y le ponemos, ¿cierto?, ya, levantarse para ir a trabajar, por ejemplo. ¿Por qué no le ponemos, es hora de glorificar a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe usted, hermano, que cuando nosotros trabajamos también glorificamos al Señor? Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted no se roba un clavo, cuando usted no se roba un clip, ¿cierto? Estamos glorificando al Señor, ¿no? Porque cuando alguien pregunta, oye, ¿esto quién lo sacó? Gloria a Dios, yo no lo saqué. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando cumplimos esto con las labores, con nuestros trabajos que se nos han encomendado, bendito sea el nombre del Señor. ¿No estamos de esa manera glorificando al Señor? Esto, hermano,
depende de algo muy sencillo, cómo entendemos nosotros la palabra del Señor. Fíjese que hay una parte de aquellos que creen en el Señor o que dicen creer en el Señor Jesucristo, que piensa que el trabajo es un castigo, ¿cierto? Piensan que el trabajo es un castigo, que el Señor le dijo, vas a tener que trabajar, le dijo a Adán, ¿cierto? Ahora, en castigo por lo que hiciste. Y no es lo que dice. La palabra del Señor dice que Dios creó al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase, dice, ¿cierto? O sea, ya el Señor había creado el trabajo. ¿Cuál fue el castigo? Que el trabajo iba a ser duro, iba a ser penoso, ¿cierto? Iba a ser sacrificado. Eso, hermano, es el castigo que el Señor puso. Que ahora dice la tierra se va a endurecer y va a costarte extraer el fruto de la tierra. Ese es el castigo. Pero el trabajo en sí, hermano, es una bendición. Y es una misión del hombre en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Así que Dios nos ayude. Todo depende, hermano, de cómo nosotros vemos las cosas. Cómo nosotros podemos vivir para la gloria de Dios depende de cómo usted vea las cosas. Si usted ve, hermano, muchas veces, ¿cierto?, a su familia como solamente personas a quienes sostener, probablemente en algún momento se le va a hacer muy pesada la carga. Pero si usted ve que su familia es una bendición, que su familia es un don del cielo, es algo que Dios por misericordia a usted le ha entregado para poder cuidar, para poder amar y para enseñarle a usted también a amar. Cuando vemos, hermano, por ejemplo, el matrimonio como una batalla entre el esposo y la esposa, muchas veces no vamos a glorificar a Dios en ese contexto. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nosotros vemos que el matrimonio es un pacto ante el Señor, si nosotros vemos que el matrimonio es una muestra de cómo Dios a nosotros nos ama a pesar de nuestros errores y de nuestros pecados, entonces nosotros vamos a ver en el matrimonio una oportunidad para mostrar el amor con el que hemos sido amados por Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a cubrir faltas como Dios cubre las nuestras. Vamos a perdonar. Bendito sea el nombre del Señor. Porque el matrimonio está compuesto, como le dije alguna vez a unos hermanos que se iban a casar hace un tiempo, les dije, ustedes son una pareja de pecadores. Pero no se lo dije particularmente como que ellos sean especialmente por alguna razón que yo sabía y que ellos no sabían que eran pecadores, sino porque realmente todos somos pecadores. Y cuando se unen en matrimonio, ¿qué pasa? Se juntan los pecados del uno con los del otro. Y hay que empezar a sobrellevar la carga, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Y dice, son una sola carne. Pero vienen todas esas cochinadas y están bien en medio, ¿cierto? El Señor nos bendiga. Y el Señor nos enseña a perdonar. El Señor nos enseña a amar por encima de nuestras imperfecciones. Y nos enseña, hermano, cuando eso también es hacia nosotros, nos enseña cómo Dios nos ama. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de nuestra imperfección, a pesar de nuestro pecado. Y así, hermano, se va viviendo un matrimonio para la gloria de Dios. Alguien dijo por ahí, el matrimonio son los 50 primeros años nomás, los difíciles, después se va por un tubo. Así que tranquilo a los que llevan menos de 50. Que el Señor nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Tenemos cada instancia, hermano, en cada situación para poder glorificar al Señor, para poder glorificar a Dios. Algunos, hermanos, dicen, el soltero tiene que casarse. Esto, hermano, también le pertenece al Señor. El soltero también puede vivir para la gloria de Dios. El soltero también puede estar tranquilo y puede estar satisfecho en el Señor, ¿cierto? Y vivir para glorificarlo a Él. Mientras esta sea, ¿cierto?, su situación. Ya llegará el momento en que tal vez, ¿cierto?, se case o tal vez no. Bendito sea el nombre del Señor. Pero nuestra vida está en el Señor. Dios nos bendiga. Él nos dé de su gracia. Amén. La palabra del Señor habla todas estas cosas. Si nosotros vemos la palabra, vemos la Escritura, vamos a encontrarnos, hermanos, que el Señor llena todo espacio y saca toda duda
y calma todos los corazones, porque muchas veces uno dice, ¿por qué no soy como esta persona? O ¿por qué no tengo la vida de otra persona? Y cuando nosotros miramos así, vemos la vida de otras personas, nos sentimos infelices, no estamos glorificando a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si nuestro gozo depende de lo que Dios es, en primer lugar, de lo que Dios es para nosotros, de lo que Dios ha hecho con nosotros y de lo que Dios, bendito sea el nombre del Señor, hace por nosotros y en nosotros, entonces podemos darle gloria al Señor con nuestra vida, con nuestros estudios, con nuestras profesiones. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos ayude. Podemos ser sal, podemos ser luz en el trabajo, en el colegio, en la universidad. Bendito sea el nombre del Señor. Es una oportunidad preciosa que tenemos de poder ser hijos de Dios en este mundo. A lo mejor alguien se pregunta, ¿por qué cuando llega el Señor a nuestra vida no nos lleva al tiro de una? ¿Para qué nos quedamos? ¿Para qué? Para hacer luz en el mundo, para hacer sal de la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, para mostrar a Cristo a otras personas. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso, hermano, es una honra. Eso es una honra, el poder ser hijo de Dios, el poder ser cristiano, el poder ser creyente, el poder ser un discípulo, un seguidor de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Se resume en esto, en entender que ya mi vida no me pertenece. Todo, absolutamente todo es para Dios. Cuando nosotros entendemos esto, hermano, no significa que nosotros nos vamos a restringir de todas las cosas. Porque a veces alguien dice, ya, entonces si mi vida le pertenece al Señor, no me puedo reír, no puedo leer, no puedo ver alguna cosa, no puedo escuchar algo. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando nuestra vida le pertenece al Señor, todas esas cosas que nosotros disfrutamos, bendito sea el nombre del Señor, pasan por un sedazo. Y pasan por el sedazo de ¿esto glorifica al Señor? Si yo físicamente pudiera ver que Jesús se sienta al lado mío, a ver lo que yo estoy viendo en la tele, por ejemplo, yo podría estar tranquilo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Podría estar con Jesús sentado al lado mío viendo una serie de Netflix, por ejemplo, la que sea. Podría estar con Jesús al lado mío viendo la novela que me gusta o la película. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. O escuchando la música que me gusta. Podría yo darle una vuelta y decirle, mira, sí, es que esto a mí me recuerda a tal cosa. Sí, puede ser. Bendito sea el nombre del Señor. Pero, hermanos, necesitamos entender, ¿cierto?, que nuestra vida es para gloria de Él. En primer lugar. Y sí, hermano, el Señor no forma vidas amargadas. Él no hace vidas amargadas. Él transforma vidas miserables en vidas verdaderamente felices. Amén. Él transforma vidas insatisfechas en vidas satisfechas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Amén. El Señor nos dé de su gracia. Alabado sea el nombre del Señor. Si alguna persona en el camino del Señor se siente insatisfecho, es porque aún no le ha encontrado. Si alguna persona estando en la iglesia o siendo parte de una iglesia, hermano, se siente infeliz o se siente cargado, no ha conocido el Evangelio, no ha entendido realmente quién es Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Él nos ayude. Es, por cierto, un camino difícil, como lo dice el Señor, ¿cierto? Entrar por una puerta estrecha y continuar por un camino angosto. Pero esto, hermano, no es una carga pesada para el cristiano, no es una carga pesada para el hombre, sino, hermano, que el hombre tiene fuerza en el corazón. Cuando está Dios con él, tiene una fuerza y tiene un gozo, tiene una alegría en su corazón que le hace enfrentar todo lo que viene delante. Todo, hermano, lo que ha pasado, todo lo que ha ocurrido, todo lo que hemos hecho, nosotros tenemos, hermano, unos lentes nuevos para verlo. Y esos lentes nuevos, bendito sea el nombre del Señor, es el Evangelio, es el cristianismo. Todo, hermano, lo que ha pasado detrás de mí, de alguna manera ha sido dirigido por Dios
y ha sido para mi edificación, para mi bendición. Alguna vez alguien dijo por ahí, bendito aquellos pecados que me llevaron al Salvador. Bendito es el nombre del Señor. Imagínense, uno dice, pero el pecado es horrible, es terrible. Pero si por causa de ese pecado yo llegué arrepentido a las plantas del Señor y fui salvado por Él, entonces bendito todo eso que pasó antes. Bendito es el nombre del Señor, porque fue usado por Dios para mi bien, fue usado por Dios para mi bendición, fue usado por Dios para mi salvación. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios armó un rompecabezas, ¿cierto?, para poder dirigirme hacia Él. Y que en un momento yo no entendía por dónde iba caminando, qué es lo que estaba haciendo, pero el Señor me estaba trayendo a Él. El Señor Jesús dice, yo tendré que ser levantado, dice, y atraeré a todos a mí mismo. Todos los que son hijos de Dios, todos los que han sido escogidos por Dios en la eternidad, cuando miran a aquel que ha sido levantado en el madero, a Jesucristo, son atraídos por Él. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Ninguno de nosotros vive para sí. Bendito es el nombre del Señor. Esto no significa, hermano, vuelvo a lo que estábamos conversando anteriormente, que si usted va caminando, ¿cierto?, y dice, hoy me quiero comer un helado, dice, no, ya no vivo para mí. No exagera tampoco, ¿cierto? Cómprese el helado, cómaselo y gócese del Señor, ¿cierto? Y alégrese. Bendito es el nombre del Señor. Pero a veces hay personas así que lo ven de esta manera. No, eso me gusta, entonces pecado. El Señor nos ayude. Tenga el Señor misericordia y Él nos bendiga. Alabado es el nombre del Señor. Bien, mis hermanos, el Señor nos ayude a confiar en Él, a seguir su camino, a perseverar en su gracia. Porque, hermano, no hay camino mejor. No hay camino mejor que este. Jesús dijo, soy el camino, la verdad, la vida. Es decir, hermano, todo lo que el hombre necesita, todo lo que el hombre quiere saber por dónde andar, el hombre quiere saber qué significa la vida y todo está contenido en Él. Bendito es el nombre del Señor. Todo está contenido en Él. Y si usted lo ha encontrado, entre. Y si usted se ha encontrado con esa puerta estrecha que es el Señor Jesucristo, entre.